Bueno, bienvenidos una vez más a estas entrevistas de la familia X. Estamos aquí listos para empezar otra entrevista con un invitado especial. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Narayana, un alumno de la familia X que está teniendo bastantes resultados y que hoy nos viene a contar mucho de su experiencia y experiencias de vida. Y bueno, quiero saludarte. ¿Cómo estás, Narayana? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, muchas gracias. Aquí estamos después de algunas dificultades para conectarnos. Bien. Genial. Escuchando aquí a Luis X Torres. Ya lo había oído en los videos y todo, pero... Fantástico. Genial. Pues acá también tenemos al máster Luis X Torres. Hermano, ¿cómo estás? No, pues yo estoy muy contento, muy feliz de estar en esta entrevista con ustedes dos para que podamos transmitirle mucho valor a las personas, a la comunidad, aportarnos, aprender entre nosotros, y yo muy contento y muy complacido de que estemos acá juntos los tres. Fantástico, pues vamos a comenzar. Bueno, para empezar, Narayana, cuéntanos un poquito de ti para que te conozca toda la familia. ¿Quién es Narayana? ¿Qué ha hecho en su vida? Así en resumen, digo, acá nos podríamos quedar muchas horas, pero cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Quién eres? Bueno, por el nombre se han de dar cuenta que no es muy común. Es de la India. Mis padres son de una como religión y filosofía antigua de la India, y desde niño he estado como relacionado con todo ese entorno, desde ciertas prácticas y todo ese tema. Siempre mi papá era como hippie, ¿no? Y significa muy alejado de la realidad social, un poquito económica. Yo desde niño he estado como en ciertos monasterios, me ha gustado todo ese tema, y en determinado momento pues me vi en la necesidad de tener que emprender para poder desarrollar algún ingreso y todo este tema, y pues empecé a emprender también, y ahí me di cuenta un poquito lo difícil que es el tema de desarrollar riqueza, ¿no? El tema de desarrollar, de producir ingresos. Y empecé así, y como tenía una noción de lo que son algunos productos, pues ya empecé a mover, a vender. Me ha costado mucho trabajo. Tengo una pequeña también, familia, ¿no? Tengo una pequeña, y también ahí me costó como, pues, yo creo que como todo emprendedor o algo, empezar ahí a ver cómo obtener ingresos, y comencé a traer algunos productos, comencé a tratar de venderlos. Empecé por Marketplace un poco, después por Facebook también, y bueno, aquí estamos. Es que esto es todo un tema, sí, ¿no? Pero... Sí. Cuéntanos, Narayana, ¿hace cuántos años estás acá en México? Porque, bueno, pues obviamente, pues tienes ya toda una vida, ¿o cuántos años tienes acá? Yo toda la vida he estado como yendo, viniendo. También nací en un ambiente no de clase media ni alta, sino desde cero. Por eso me identifiqué mucho cuando vi por primera vez la publicidad de X Torres, bueno, de Luis, todo lo que hablaba y todo. Yo tomé un curso con él, y todo lo que él mencionaba o hacía mención, a mí me hacía yo me sentí identificado con muchas de las palabras que, obviamente en mi contexto, en mi realidad, en mi singularidad, pero me identificaba mucho con eso, ¿no? Y con lo que yo trataba de alcanzar, con lo que yo me estaba proyectando, con muchas cosas. Sobre todo cuando yo comencé, bueno, me casé y comencé como a tratar de desarrollar y producir dinero, pues pasé muchas dificultades, me enfermé, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como un conjunto de circunstancias poquito hostiles y desfavorables. Y en medio de esas circunstancias, pues ahí uno trataba de emprender sin una idea, porque mis padres, o sea, no me enseñaron como nada de esto, no hay un negocio de por medio, o sea, con una idea completamente, sin ninguna idea más bien, del tema económico. Pero bueno, en visto de de la necesidad de producir riqueza, pues yo comencé pues indagar un poquito cómo poder vender, qué producto, cómo funciona. Empecé a leer libros así medio de superación y de metafísica, y
cosas que yo ya conocía, pero como en otro contexto. Todo ese tema mental, espiritual, y porque también estuve en ashrams, diferentes como monasterios de la India, donde se habla todo ese tema, pero nunca yo lo había asociado como que con el tema económico. Y así, más o menos, ¿no? Genial. Pues, ¿qué opinas de esto, hermano? Wow, muchas cosas que decir, muchas enseñanzas que justamente Narayana nos transmite ahorita, o sea, muy poquito tiempo, habló pocos minutos, pero hay muchas enseñanzas detrás. Cuando uno cuando uno tiene el deseo de aprender, entonces encuentra en cada frase de cada persona mucho aprendizaje. Por ejemplo, Narayana ahorita nos platicó durante 5 minutos y yo pude apuntar 4 o 5 cosas determinantes y cruciales que aprendí en estos 5 minutos justamente de ti. Por ejemplo, recordé algo de lo que hablo frecuentemente en las conferencias y en los libros, la motivación nivel 10. Es bien determinante para ser una persona exitosa, y lo entiendo, el éxito es multidimensional. Lo que puede ser éxito para mí puede ser éxito totalmente diferente para alguien más. El éxito es un tema multidimensional, pero algo que nos ayuda a ser una persona exitosa en lo que nosotros consideramos éxito es tener siempre claridad en nuestro propósito y en nuestra motivación nivel 10. Y quiero empezar hablando de la motivación nivel 10. Y en este caso percibo que esta motivación nivel 10 para tener éxito en los negocios fue la familia que empezaste a formar. Es decir, cuando uno empieza a formar una familia y voltea a ver a sus hijos, voltea a ver a su pareja, es en ese momento cuando uno dice, tengo que hacer algo diferente. Y ese de repente miedo que podemos sentir de decir, híjole, tengo una familia y cómo la voy a mantener y cómo la puedo cuidar, ese miedo transformarlo en la gasolina que nos puede empujar a conseguir las ventas o múltiples cosas más, ¿no? Entonces, algo que ahorita mismo aprendo y recuerdo es el tener siempre una motivación nivel 10. Y quiero finalizar con esto. Me encanta porque yo creo que una de las cosas que mencionó justamente ahorita Narayana es que conectó conmigo en la conferencia, y yo conecto ahora mismo también contigo. ¿Por qué? Porque como los dos podemos venir de abajo, ¿no? Desde cero. Y desde cero podemos hacer cosas importantes en la vida, cosas importantes. Entonces, un tema con el que quiero finalizar es entender que para tener éxito en alguna dimensión de nuestra vida, como es el tema profesional, económico, de emprender, es estar alineado en la parte física, mental, emocional y espiritual. Porque no solamente se trata de temas materiales, ¿no? De temas en el plano físico, sino también de temas en el plano emocional, en el plano mental, pero bien profundo en el tema espiritual. Cuando uno es capaz de alinear estas cuatro áreas en nuestra vida, entonces todo empieza a fluir con cierta naturalidad. Mucha gente está luchando por el tema económico allá afuera, pero es porque no ha resuelto ciertas cosas atrás, ciertos pasos atrás de lo que estamos hablando ahorita, física, mental, emocional, espiritual. Cuando alineamos eso, entonces las cosas fluyen. ¿Alinearlo con qué? Con nuestra motivación nivel 10 y múltiples cosas que seguramente estaremos profundizando el día de hoy. Pero bueno, yo muy contento y decirte, Narayana, que estoy muy, muy complacido y muy feliz de sentarme contigo el día de hoy, porque eres alguien que ha ejecutado las enseñanzas y por eso el resultado llega. Pero bueno, seguimos. Wow, fantástico. Quiero hacerte una pregunta, Narayana. ¿Cómo podrías decir que te ha ayudado esta parte de tener esta doble cultura, esa parte de los monasterios? O sea, ¿te ha ayudado en algo esa parte de entrar en esta sinergia de estar en la India y acá en México? ¿Cómo te ha ayudado eso? Si nos puedes platicar un poquito. En mi caso muy particular, desde niño yo practicaba todo esto, pero en mi caso muy, muy singular, muy personal, yo siento que descuidé un poco la realidad física, que es lo que generalmente las personas sí descuidan, pero en otro contexto, ¿no? No es de que toda la gente cuida su salud y todo esto, pero está muy metido en lo material. Y yo creo que yo estaba muy metido como en lo espiritual sin poder atender la responsabilidad del área económica, porque yo después en mi realidad yo lo entiendo así, de que el resolver esta dimensión es una responsabilidad. Por ejemplo, la gente habla de milagros y todo eso, y esto es bonito, pero realmente es importante el conocimiento, realmente es importante, porque a veces la gente entiende milagro como que alguien o Dios va a solucionar
algo que a mí como algo que me exenta de tomar responsabilidad sobre lo que yo debería tomar, ¿no? O sea, yo hago y deshago, no sigo las leyes, no daño mi salud y espero un milagro para que alguien repare lo que yo he hecho en desconocimiento o ignorancia. Claro. En ese contexto, yo vivía en monasterios, estaba muy bien, después decidí hacer una vida familiar. Es todo un tema porque mi caso es muy particular y no porque me haga alguien muy interesante o algo específico, pero sí, por ejemplo, me casé, toda mi vida fue como una vida monástica, o sea, tal cual. Me gustaba mucho eso, pero después también yo determiné pues que quería casarme, que quería tener una familia, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando me di cuenta como de que yo estaba muy en lo espiritual o en lo mental, por así decir, y que tenía un completo desconocimiento de lo económico. Bueno, en este sentido también después, ya un poquito en esta realidad, pues uno se empieza a cuestionar cosas, ¿no? Como por ejemplo, yo dije, bueno, yo si quiero dinero tengo que educarme, porque estaba una vez leyendo ahí, Sócrates decía que nadie puede desatar un nudo si no conoce el principio del nudo. O sea, que nadie puede resolver algo que no entiende. Yo me acuerdo que tomaba taxi a veces o micro o así, yo decía, la gente no sabe qué es dinero. Hasta les preguntaba a algunas personas. Yo dije, todo el mundo sale a buscar dinero, 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 todo el día, todo el momento, pero nadie sabe ni la definición de niño de primaria, de diccionario de lo que es dinero. Obviamente por saberla no significa que uno lo va a producir, pero ya es un intento, es un inicio de entender qué es, cómo funciona, cómo puedo sanar eso, cómo puedo resolver eso, cómo puedo... Y sobre todo, como yo tenía un amigo que era economista, estudió y era muy... Después dije, o sea, tratando de entender cómo se produce riqueza, porque yo dije, bueno, es que él sabe economía, también por otro lado, él sabe toda la teoría, pero yo veo que él no es rico, o sea, no... Él es de estudio economía, es tiene un puesto muy prominente, pero rico no es. O sea, estudia y trabaja en una escuela donde obtiene un ingreso. Y yo dije, entonces por ahí no es, o sea, no es nada más solo información, ni tampoco es solamente, se entiende, ¿no? Yo dije, es el conjunto de muchas cosas, como lo que dicen mental, y también se requiere cierto conocimiento, porque pues no basta con pujar, con sudar, con llorar, con hacer afirmaciones positivas tampoco, porque se oye bonito que dicen querer es poder, pero realmente todo mundo quiere, todo mundo aspira, todo en ese sentido, ¿no? Todo mundo anhela, todo mundo pues quiere un bienestar, todo mundo quiere vivir bien, pero no basta. Todo mundo aspira a una vida mejor y se requiere conocimiento, porque yo dije, ¿cómo si alguien pone ahí como si alguien pone a alguien en un automóvil y le da el rosario o una Biblia y dice, mira, querer es poder, ponte a rezar, pues no va a poder porque necesita conocimiento, cómo manejar, cómo maniobrar, como todo esto. Entonces, todo esto yo me empecé a cuestionar porque estaba trabajando y no veía resultados, etcétera, 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 en experiencia propia, ¿no? Iba ahí, vendía, yo estaba luego por Coyoacán ahí mirando, traía algunas mercancías, vendía ahí como tipo hippie, pues no fluía nada, ¿no? Después dije, no es por aquí la cosa, después ahí, o sea, como observar, mirar cómo poder resolver eso, tienes una hija, tienes esto, y ¿cómo hago? ¿Cómo funciona? No es por trabajar, entonces ya uno empieza a indagar, empecé ahí a mirar y todo esto, hasta, bueno, todo un tema, pero también dentro del curso que tomé me enviaron un libro que se llamaba, o recomendaron, que se llamaba Naciste Rico, ¿no? Tú naciste rico, de Bob Proctor. Y también cuando lo empecé a leer, justo allá habla que es como cubo del rubí, ¿no? Se llama rubí. Como que son varias partes, varios colores, varias dimensiones. O sea, no basta tener conocimiento solo, también necesita uno ponerlo en práctica, también necesita uno ser como calibrado socialmente, también necesita uno... pues son como varias áreas de la vida para que vaya como abundancia, ¿no? Y en este contexto la abundancia como que tiene que ver con muchos aspectos, no solo la riqueza económica, ¿no? Claro. Pero bueno, yo así más o menos me empecé a dar cuenta de eso. También me acuerdo que yo decía, no, pero ¿cómo es el dinero? Porque, o sea, un papel es papel y entonces el papel tiene un color y vale algo y tiene otro color y vale otra cosa y, o sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo todo ese tema? Y después ya empecé a indagar un poco del dinero y todo eso, pero no bastaba tampoco.
Entonces, bueno, poquito a poco yo, en mi experiencia, uno va aprendiendo, cometiendo errores, perdiendo. Como dice, nadie deja el dedo clavado en la espina, ¿no? Ni la mano pegada en el número. Entonces ya uno va aprendiendo a no arruinarlo tanto, por ejemplo, compartiendo un poco, disculpen lo largo, pero también yo luego a veces compraba cosas que a mí me gustaban, ¿no? Que yo creía que se iban a vender. Justo algo que menciona muchas veces X Torres, o sea, que yo he escuchado de él. Uno a veces compra cosas o uno invierte en algo que uno en su idea, en su falta de experiencia, uno asume que se van a vender porque a uno le gustan y están geniales, pero para el armario de uno, no para el armario del cliente, ¿no? En este caso, pues por hablar de ciertas prendas que luego vendía. Y ahí uno va aprendiendo también estas cosas, que no es lo que le guste a uno, sino lo que pues se vende, ¿no? Lo que le gusta a uno, pues lo compra uno y se lo queda a uno, y lo otro, pues es lo que... Porque en el capitalismo, como decía Mises Hayek, que he leído un poco, en el capitalismo nadie puede ser exitoso sin servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un buen precio. O sea, el capitalista, aunque se habla muy mal de él, gran definición social. Es un benefactor social, independientemente de los modos y formas. Si no tiene el mejor carácter, si por ejemplo le gusta la cerveza, él por constitución es un benefactor social porque nadie regala el dinero a una otra persona. O sea, él tiene que producir bienestar en el intercambio de propiedad, el intercambio de valor. Y bueno, más o menos sí uno se va dando cuenta de estas cosas y ahí empecé a emprender, empecé a traer mercancías de la India, no vendía nada. Después ya me empezó a ir bien, empecé a conocer un poquito lo digital porque yo iba y vendía en ciertas playas, en ciertos lugares, como a cierta gente que conocía, les caía bien, me compraban. Y después ya empecé como a digitalizar todo, porque yo estaba como que en contra del capitalismo, un poquito en contra de toda esta idea como errónea, mía, una idea errónea, porque no sabía ni qué era el capitalismo, no sabía ni quiénes lo fundaron, sus principios, nada de ese tema, ¿no? Era yo todo medio progre, medio comunista, medio todo. Medio progre. Totalmente, ¿no? Me encanta cómo lo platicas, además, me encanta cómo lo transmites. Sí, es que yo así pensaba, ¿no? Después me doy cuenta que hay 5 instituciones, la quinta es la cooperación social, o sea, toda una idea. Yo, por ejemplo, decía, no, el Che Guevara y todo, y después, ya leyendo más, pues él mataba a los homosexuales y era un sanguinario, y o sea, en la misma evidencia de los progres, o sea, tal cual es. Después me di cuenta que no, que el capitalismo, quienes plantaron los cimientos y todo, es toda idea, o sea, todo. Por ejemplo, muchas veces lo ponen uno allá en África, ¿no? Ahí está el niñito de África comiendo de la basura, al lado el buitre, pero no se da uno cuenta que ahí siempre existe, ahí no hay libre mercado, o sea, ahí no hay, ahí siempre ha habido comunismo, socialismo y todo ese tema, ¿no? Bueno, no quiero entrar en temas así políticos, ¿no? En mi realidad, viniendo de esa realidad, pues me comencé a como a cuestionar un poquito más, a tratar de resolver todo este tema. Fantástico. Lo digital también. No, muy bien, muy bien. ¿Qué opinas? Muchísimas cosas que... Muchas cosas. O sea, una entrevista de 1 hora jamás nos daría tiempo para poder sentarnos a platicar. Híjole, porque a mí también me encantan los temas filosóficos, me encantan los temas políticos, me encantan los temas del capitalismo, me encanta todo lo que mencionaste. Podemos hablar mucho tiempo y muy ameno, porque aparte lo transmites con mucho entusiasmo y con una singularidad bien interesante. Pero quiero empezar por acá. Quiero empezar por... Decías una de las frases de Sócrates, si no estoy mal, que me hizo recordar a mí, a uno de los genios también de nuestros tiempos, es Albert Einstein, que dice, tú no puedes resolver un problema, o que dijo, tú no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que creó ese problema. ¿Qué significa? Que si estamos teniendo un problema físico, emocional, mental, espiritual, es muy complicado salir de ese problema con ese mismo nivel de pensamiento. Es decir, ahora mismo tenemos un problema económico, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y nuestro ego nos dice, sí, lo vas a resolver, tienes la capacidad, tienes la inteligencia, y el problema se encuentra en que si me metí en ese problema con ese nivel de conciencia, difícilmente con ese nivel de conciencia voy a salir. Entonces, necesito incrementar mi nivel de pensamiento para poder salir de ese problema. Entonces, cuando uno entiende todos estos temas, entonces empieza a comprender que necesita más información. Por ejemplo, en antiguas civilizaciones, incluso en algunas tribus de la actualidad,
Fíjate la importancia de la lingüística. La importancia de la lingüística que tiene, el impacto que tiene en nosotros para entender el mundo. Por ejemplo, hablando del tema de la lingüística, en antiguas civilizaciones o en algunas tribus todavía del mundo no conocen la palabra azul. Entonces, fíjate cómo funciona esto. Cuando no entendemos algunas cosas, difícilmente vamos entonces a tener resultados. No conocen el significado de la palabra azul. Entonces, cuando en esta tribu o en estas civilizaciones pasadas les daban vamos a entenderlo así, voy a cambiar un poco las expresiones para que se entienda fácilmente. Si les diésemos a esas civilizaciones un pantón en donde vengan todas las tonalidades, no detectan el color azul. Sin embargo, son expertos en detectar el color verde. Entonces, tú les das un pantón y pueden decirte, este es el verde con tal nombre, este es el verde número 1, el verde número 2, el verde número 3, el verde número 5, pero les das una tabla con los colores azules y se quedan completamente perplejos porque no conocen el color azul. Entonces, ¿por qué es importante la lingüística en esto y qué tiene que ver con los negocios? Vamos para allá. Bien, cuando no conocemos el significado de una palabra, entonces difícilmente podemos vivirla. ¿Por qué ponía el ejemplo de que pueden ver múltiples verdes pero en el azul? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la felicidad, que también se tocó el tema ahorita. ¿Qué significa eso? Si tú sales a la calle y le preguntas a una persona, oye, ¿qué significa la felicidad? Difícilmente la gente puede responderlo. Vamos a la calle, oye, ¿qué es felicidad? La gente se queda así. Oye, ¿qué es felicidad? La gente se queda así. Entonces, si no podemos definir la palabra felicidad, entonces es difícil poderla vivir, porque no entendemos cuáles son los conceptos, así como para esta cultura no existía el color azul, porque en su terminología no lo conocen. Entonces, regresando un poquito al tema de lo que es la felicidad, la verdad es que es complicado para los seres humanos alcanzar esa felicidad si ni siquiera podemos definirla. Por eso yo siempre cuando hacemos negocios le digo a la gente, hagamos negocios con forma y con fondo. ¿Qué significa hacer negocios con forma y con fondo? Significa, haz un negocio, sí, que te genere ingresos. Por ejemplo, vamos a vender este producto. Es un negocio con forma. ¿Qué vas a vender? Plumas, las vamos a vender por internet. Pero ¿qué es el fondo? El fondo es, ¿cómo le hacemos para que esta pluma tenga un impacto en el mundo positivo? ¿Cómo le hacemos para que esta pluma pueda darle valor al mundo? Porque la gente que tiene problemas económicos, la gente que tiene un problema de dinero, y haciendo alusión y apelando a que sacaste el tema del dinero, ¿por qué los billetes son de un color, esto, lo otro? Haciendo alusión a eso. ¿Qué es? La gente que tiene un problema de dinero es porque tiene un problema de ventas, normalmente. Porque el que sabe vender difícilmente tiene un problema económico. Pero Luis, ¿qué es la venta? La venta es el intercambio de valor. Entender que tú tienes un valor, pero no me refiero a un valor que yo como ser humano, sino yo tengo este valor y la otra persona tiene otro valor, ya sea monedas o billetes. Si soy capaz de hacerle entender a esa persona que esto es más valioso en su vida que lo que él tiene a nivel de billete, entonces se da el intercambio de valor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si regresamos en el tiempo, ¿por qué gente como Carlos Slim es el hombre más rico de este país? Porque resolvió un problema importante. ¿Qué problema resolvió? El problema de las telecomunicaciones. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, resolvió un problema enorme en la humanidad. ¿Cómo comunicarnos y relacionarnos con gente que está en Japón en cosa de milisegundos a través de una red social? Entonces, si tenemos la capacidad de aportarle mucho valor al mundo, el mundo solito se va a encargar de regresárnoslo con el valor que tiene, que es esa moneda, ese dinero, ¿no? Entonces empieza esta espiral ascendente de intercambio de valor que nos lleva a la riqueza. Entonces, conclusión, hagamos negocios con forma y con fondo, pero para poder hacer eso tenemos que incrementar nuestro nivel de conciencia. Para incrementar nuestro nivel de conciencia es importante la lingüística, cómo nos comunicamos, qué palabras nuevas conocemos y entendemos, y si entendemos de intercambio de valor, entonces van a llegar grandes resultados. Y bueno, así podríamos seguir filosofando y entrando en temas complejos, pero amo esta entrevista, hermano. Bien, Narayana, preguntarte, ¿cuánto entonces tienes vendiendo en línea? ¿Cuánto tiempo tienes y cómo te ha ido en este proceso? Cuéntanos un poco tu proceso. Miren, yo tengo 7 años. 7 años fue cuando me salí como del monasterio y de andaba en fincas. Generalmente quien anda viajando es porque tiene dinero, pero yo no. Era como porque tenía muy buenas relaciones humanas y me ayudaban y yo colaboraba y ese es el contexto. Entonces, comencé a vender yogurt, comencé a vender cosas orgánicas, todo lo que yo vendía sabíamos hacer, etcétera, y no, pues nada. Iba ahí a CU,
vendíamos hamburguesas vegetarianas y todo ese tema, ¿no? Entonces, comencé después a vender lo de los textiles, como pantalones de yoga, mandalas, y le pedí a un amigo de la India que me enviara ahí algo, y, o sea, un completo desconocido, un ignorante al máximo, o sea, no sabía ni qué vender, o sea, nada, y yo en otra realidad. Y, bueno, me relacioné como con lo que conociera lo de la India, y yo veía que a las señoras y a las personas pues les gusta y todo este tema, porque como que tiene un auge todo esto, ¿no? Del yoga, la meditación, lo metafísico. Ah, y algo sí entendí desde un inicio de un producto. Yo dije, yo sí pensé eso desde un inicio. Yo dije, cuando alguien vende armas, por ejemplo, yo pensé, si alguien vende armas o algo por el estilo, ese tipo de personas va a atraer, porque ¿quién se siente? Yo sentí que un producto atrae a un cierto tipo de público, de comprador. Si alguien vende armas, pues ¿quién va a venir? Gente estresada, gente que quiere matar, o gente que aunque no se asesina, pero se quiere proteger, por Claro. así decirlo, ¿no? Eso no sé si está bien o mal, cada quien lo sabrá, yo, pues cada uno que se defienda, no sé. Pero el tema es que yo consideré traer productos que no me trajeran clientes tan densos. Entonces dije, bueno, si traigo algo de yoga, meditación, pues todo ser humano tenemos defectos, virtudes, etcétera, pero yo creo que ya es un buen filtro. Yo como que hice ciertos filtros. Dije, voy a traer cosas, gente que no está tan así, tan descompuesta, algo así, ¿no? Y ya, sí, o sea, porque luego gente que no, muy enojona y que no quiere ese color y ese producto y tal. Cosas que no sé si suenen políticamente incorrectas, pero que todo mundo que vende tiene experiencia, o sea, esa es la realidad. Entonces, pues elegí así como cosas de yoga, productos, tal, y comencé a venderlos por internet. Yo no tenía ni celular. Entonces, para mí ya entrar al WhatsApp, Skype, todo eso ya era como, o sea, yo casi un cavernícola, algo así, ¿no? Limpio y todo, tampoco era que andaba ahí de vagabundo, un homeless. Esa aclaración es buena. Esa aclaración es importante. Porque uno, bueno, pero pues empecé así a traer unos productos, venderlos, empecé a vender por Marketplace, pero no vendía. Y después grupos de Facebook que abrí una cuenta ahí, estaba vendiendo y no vendía nada. O sea, nada, ¿no? Un completo desconocimiento. Y después de picar y errar y conocer, o sea, después de todo un trayecto, abrí una página y comencé a pensar también en una marca. Saben que a mí me pasó así que yo creo que era un poco intuitivo porque no tenía ni idea de lo de la marca personal o cosas que uno ve en general en la publicidad, se ven todo ese tema, pero yo como que dije, voy a poner una marca y le pongo a ese tema, yo le puse un nombre así como hindú pensando que era como muy, pues que todo el mundo lo iba a aceptar, no, nada, la gente no ni entendía el nombre, ¿no? Como del producto, o sea, todo ese tema que uno va aprendiendo. Y abrí una página y comencé a vender por Facebook y ahí duré como 3 meses. O sea, no sabía ni segmentar, no sabía hacer como publicidad, no sabía nada de esto, pero yo ahí mantenía la página. Después nunca tomé un curso, yo miré ahí que decía, puedes pagar dinero y le metí ahí, me acuerdo, una tarjeta y mal hecha la segmentación y todo ese tema. Y después comenzó a fluir más, ya comenzaba a vender bien. Y después quería aprender un poco más el tema de la segmentación y fue cuando me apareció una publicidad de Luis. Y ahí yo lo escuché y bueno, ya compré el curso y había algo así como de la clonación de clientes y ese tema, ¿no? Y yo dije, oye, eso como que se suena interesante, dije, ¿no? Para que pues le llegue a la gente pues lo que está, pues que sea más precisa la segmentación, ¿no? La compra de la publicidad. Y yo tenía una cuenta de Mercado Libre un año antes de haber consumido como el curso, pero no, me acuerdo que lo hice lo mejor que pude, pero vendí una mandala, algo así, algo ahí, pero no, de hecho lo dejé ahí, lo tenía inactivo, pausado porque no vendí nada, o sea, y después parte del curso, o sea, no era mi idea tomar un curso por lo de Mercado Libre, o sea, no fue mi idea. Mi idea fue como por aprender a lo de clonación de clientes, o sea, fue por eso. Y después
pues ya en el curso, o sea, yo iba por una cosa y me acuerdo que dieron más cosas, o sea, como que cómo en vender en Amazon y cómo eso hace 6 meses. Yo me tardé porque hubo algunas dificultades. Una tía falleció, después muchos murieron de COVID, yo también me enfermé pesado, o sea, estos últimos meses fueron de mucha, mucha dificultad. Yo llegué hasta 54 de oxigenación, o sea, me estaba muriendo tal cual. Poniéndolo un poquito en contexto para que se sepa que no ha sido fácil hasta ahora como tratar de, pues, hacerlo de Mercado Libre y esto. Entonces, bueno, en ese contexto, me acuerdo que también todo lo que nos brindaron lo fui leyendo cosa por cosa, lo cual yo creo que muchos no hacen. O sea, por ejemplo, leí todo el libro de Naciste Rico, que pues sí es y no es que uno tiene todo el día para leer, o sea, en la noche un ratito ahí cuando tenía un poquito de espacio, ahí me daba un tiempo. Y después también escuchaba porque envían mucho material, ¿no? Muy interesante, pero hay que irlo como revisando, repasando, aplicándole, y yo me tardé como 6 meses en asimilar el contenido que nos compartieron y después comenzarlo a aplicar. Y realmente yo empecé hace como 2 meses, como 3 meses a publicar en Mercado Libre, 3 y medio máximo, o sea, algo así. O sea, como aplicar todo. De hecho, apenas abrí mi cuenta en Amazon y me faltaba un documento y creo que ayer o antier se dio de alta al fin. O sea, apenas estoy asimilando el primer curso que tomé. Y así empecé yo, como quería por lo de Facebook y empecé pues a aplicar lo de Mercado Libre y sí ha funcionado. Por ejemplo, quiero hacerle ahí pues me acuerdo que yo había publicado anteriormente las fotos normales y ya tú decías, por ejemplo, Luis decía que hay que ponerlas en fondo blanco y ciertos detalles que uno desconoce que hacen la diferencia, ¿no? O sea, uno no pensaría, pues es la misma foto, si no tiene fondo blanco, pues no importa. Pero esos pequeños detalles, muchos detallitos, pues hicieron toda la diferencia y ahora pues sí estoy vendiendo ahí en el Mercado Libre. Wow, fantástico. ¿Qué opinas, hermano? Y déjame, y ahorita, bueno, le preguntamos, es porque tienes poco en Mercado Libre, pero ya tienes unos resultados increíbles, ¿no? Pero cuéntanos, hermano, ¿qué opinas de esta parte, ¿no? Del aplicarse, ¿no? Al conocimiento. Sí. Uno de mis mentores se llama Jim Quick, es uno de mis mentores cerebrales. Y este mentor, que además es mentor de mucha gente en Hollywood y demás, porque necesitan mucha retención de información, Jim Quick lo que dice: la información no es poder. La información es solo poder potencial. El verdadero poder viene de la ejecución de esa información. Y eso a mí me encanta porque hay grandes mitos en el mundo. ¿Qué dicen los mitos? La información es poder. Quien tenga la información tiene el poder. Pues les tengo noticias. Ahí está Google con toda la información. La gente tiene toda la información del mundo en su bolsillo y no está haciendo realmente cosas extraordinarias la mayor cantidad de personas. ¿Por qué? Porque la información no es poder, la información es poder potencial. El verdadero poder viene de la ejecución de esa información y es justamente lo que ha pasado con Narayana, que ha ejecutado correctamente la información. Pero algo que quiero rescatar de lo que nos platicabas un ratito es que dice: yo me la pasaba viajando y normalmente la gente que viaja tiene mucho dinero, yo no lo tenía. Entonces eso me causó gracia. ¿Por qué? Porque Narayana sabe de algo más importante que el dinero. Y es el poder de las relaciones, el capital humano, el capital social es mucho más fuerte que incluso el mismo dinero. Una vez, y a mí no se me olvida, hermano, una plática que tuvimos hace ya varios años, nos conocemos tú y yo hace como 6 años, y me acuerdo que una de las primeras frases que te escuché decir que a mí me marcó mucho, una vez en una plática dijiste: las relaciones son más importantes que el dinero. Porque yo era una persona que no solía relacionarse mucho. Entonces yo me hacía de mucho contenido, mucha información ejecutaba, pero no me relacionaba tanto. Entonces esa frase me gustó mucho y ahorita que Narayana nos platicaba, yo me la pasaba viajando e hizo alusión a esas relaciones, ¿no? Entonces las relaciones son determinantes y ese capital social es muy importante. Y también rescatar la parte en donde decía él: si yo vendo, por ejemplo, ponía un ejemplo de las armas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿qué tipo de público atraigo, no? Y yo coincido completamente. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho el tema de las energías, las vibraciones, temas
que son importantes para mí. Entonces, coincido en esa parte. Por ejemplo, nosotros hemos formado y hemos forjado una institución en donde lo que buscamos es transmitirle valor, transmitirle conocimiento, información a personas que hagan un uso correcto de esa información, un uso positivo, que tenga un impacto en el mundo. Y me encanta porque al parecer está funcionando, ya que Narayana está acá con nosotros, ¿no? Que tiene esas ideas muy similares y que ha ejecutado y correctamente la información y ha complementado toda esa parte espiritual y toda esa parte importante en el ser humano con también la otra parte, ¿no? La parte más física, material, donde podemos congregar y hacer cosas bien interesantes. Pero bueno, ese es el aporte que quería agregar. Fantástico. Y cuéntanos un poco, Narayana, lo que nos quieras comentar de tus resultados. En este corto tiempo en Mercado Libre y en estos años en Facebook, ¿qué tal te ha ido? Es decir, ¿ha ido creciendo esa parte de dar más valor? ¿O cómo ha sido? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí ha ido creciendo. Generalmente yo, como conocía gente rica de la India, sabía cómo vender. Entonces, todo ser humano, como bien decía Luis, en cierta parte de su compartir, pues uno toma decisiones. En la India dicen que el ser humano actúa según piensa y uno terminará pensando según actúa. Y uno actúa en base a lo que tiene en su mente, los datos que uno tiene, la información. O sea, quien tiene A, E, I o U, vocales, con eso hace su sopa, su vida, su esto. Quien tiene más conocimiento tiene más opciones. Entonces, yo, con lo que tenía, traté de hacer lo mejor posible. Nadie en su sano juicio se hace autoboicot, ¿no? Si era un despropósito de vida, hace uno lo mejor que puede con lo que tiene. Todo ser humano, toda forma de vida está dentro de su condición y su libertad, porque todo mundo tiene libertad. Condicionado, pero libertad. Hay gente que tiene arroz y frijoles para comer, ¿no? O los chinos arroz y algo, vegetales, no sé, cada cultura. Y dentro de eso siempre hay una elección, o sea, uno puede comer arroz o así, o lo más sano, o sea, siempre uno puede elegir dentro de lo mejor. Yo con lo que tenía era pues ciertas memorias, impresiones de gente rica que venían textil y cosas de la India, y fue de ahí que yo saqué esta idea. Aprendí visualmente de ellos y quiero compartirles algo aquí importante que ha sido muy importante en mi vida. Y es de aceptar un gurú. En la India se habla del tema del gurú. El gurú es un maestro, no es algo meramente espiritual. Es un agente de la verdad. El gurú es alguien que te muestra. Gurú, bueno, voy a compartirles un poco de esto, ¿no? Gurú en sánscrito quiere decir oscuridad. Y ru quiere decir quien disipa. Es una palabra sánscrita, pero lo esencial es de que el gurú es una persona, un ser humano que tiene conocimiento y puede disiparte de la ignorancia o del desconocimiento de ciertas cosas. Me acuerdo también una vez yo estaba en un monasterio y un maestro ahí que aplica todo esto a lo económico y así porque es conocimiento. Y me acuerdo que me dijo, el mejor lugar donde, cuando uno está en una mesa y uno es el que menos sabe, dice, uno está en el lugar adecuado, ¿no? Yo escuchando de verdad de ustedes, y no porque me haga humilde o porque quiera hacerme el interesante, he escuchado como lo que habla Luis, sobre todo porque he escuchado algunas charlas, pocas de él, alguien que ha logrado cosas, también a estas personas de las que yo fui aprendiendo este tipo de negocio que ahora les voy a comentar, y bueno, generalmente lo que hablaba él del ego, en la India se llama Hankar, el ego falso, el orgullo, el ego. El ego siempre quiere estar en una mesa donde uno habla, ¿no? Uno sabe, uno expresa, yo sé, ¿no? El tío le dice al sobrino, no, tú no sabes, yo te voy a enseñar qué es la vida, hijo, ¿no? O algo así, ¿no? Pero realmente si uno quiere crecer, uno tiene que estar en un lugar donde uno sea humilde, donde uno puede escuchar, donde uno abre sus oídos, donde uno puede aprender, porque de otra manera, por sentido común, es imposible poder desarrollar un conocimiento si uno no escucha, si uno no introduce nuevas ideas para todo esto. Entonces, bueno, yo conocí a algunos hindús, unos de Dubái y todo eso, que veían cómo producían mucha riqueza.
Y eso es lo que yo les quería comentar respecto al tema del gurú. Yo me acuerdo que en la ciencia yógica se dice que para poder obtener un favor de un gurú, tú tienes que prestarle seva, servicio, algún servicio. Y bueno, yo conocía historias, pasajes desde niño y todo, pero yo iba y les regalaba a estos gente rica, porque yo lo quiero comentar, gente rica, cosas que yo sabía de hacer, de cocinar, o cosas como un gesto de humildad. Generalmente en México y en el mundo, pero en México, dice, según el sapo la pedrada, ¿no? Entonces dicen, si tiene dinero hay que sangrarlo, ¿no? Ahí va uno el taxista. Dice más, y yo tenía una conciencia completamente diferente. Yo dije, no, si yo quiero, o sea, a la gente ve un rico y quiere cobrarle más. Y yo hice todo lo opuesto, de verdad. Yo iba y trataba de agradarlos en relación con lo que menciona Luis de las relaciones humanas. O sea, yo trataba de agradarlos, les regalaba cosas no teniendo, etcétera, etcétera. O sea, yo no iba para que me invitaran a comer, sino ya hasta decía, tal vez los invito a comer o algo por el estilo, para que vieran un gesto de mi parte, porque pues el necesitado, yo en un intento de humildad, yo dije, el necesitado soy yo. O sea, el rico es rico y ya, o sea, yo necesito aprender algo de él. Yo necesito complacerle de una manera u otra a él. Y bueno, ellos me daban precios más bajos, después me daban ciertas directrices, me dejaban estar en cierto círculo y ahí yo aprendí algunas cosas que después empecé a aplicar de manera así personal, individual, en lo digital, en lo digital, ¿no? Y ahí empecé a vender y ahí fue cuando ya tomé el curso que les comento y en 2 meses que lo he aplicado, pues ha funcionado bien. Ahora, yo traté de desempeñar el rol de mayorista. Generalmente se traen cosas por unidad de China y se venden a lo masivo y todo, pero yo no tenía esos datos en mí, o sea, yo no sabía eso. Mis referencias era como ser importador. Dije, si produzco, traigo productos que otras personas puedan vivir de ellos, siempre voy a tener ingresos y hago todo lo posible siempre porque a ellos les funcione, o sea, damos catálogos, hacemos todo para que la gente pueda vender, les vaya bien y por ende a nosotros también. Esa ha sido como siempre mi idea. Y ahora les comparto también, no es mi idea como vender solo eso es como porque acabo de empezar, o sea, no es mi realidad. De hecho, a mí mi pasión no es como vender, no es como hacer lo que hago, sinceramente. Pero yo creo que todo llega a su momento. El mundo no le debe nada a uno por haber nacido. O sea, uno tiene que tolerar, uno tiene que esperar a que los procesos se dan de manera en su momento, ¿no? En la India dicen que si uno trata de hacer crecer una planta tirando de ella hacia arriba, lo único que va a hacer, o sea, uno la quiere hacer crecer de manera artificial, tirando de ella hacia arriba, lo único que va a hacer es estropearlo. Entonces, yo pienso como sistematizar esto, estoy ahora como trayendo ciertos productos, sé muy claro cómo funciona, ya lo entendí en plenitud de este tipo de negocio, como del producto que traigo, porque es algo que, o sea, es como todo lo de la India, o sea, hay muchas cosas de lo que es esto de la India, muchas cosas, y eso quiero traerlo, sistematizarlo, ahora estoy como en desarrollo de ello, y mientras lo que puedo traigo y muevo, pues me ha ido bien. Todo lo que estoy sacando lo estoy metiendo como que personalmente yo compartiéndoles en mercancía, como para poder establecer eso y después dedicarme a otras cosas, no sé, como así. Pero ha funcionado bien. De hecho, ayer Ana, que me hizo muy, muy gentilmente, ha estado en contacto conmigo y todo, me dijo que cuánto estaba facturando. Y yo no tenía ni idea, o sea, no tenía idea de nada. De verdad que no sé. Y me dijo ella que no era muy común, pues que alguien no supiese como cuánto está facturando, ¿no? Claro, no me lo dijo así como estás mal o algo así, sino más bien como gracioso, ¿no? Y yo le dije, es que la verdad no sé, yo saco, muevo, o sea, no está mi mente ahí, no sé. Ayer, se los juro, o sea, ayer yo fui y miré, y creo que eran como, porque salen cada
60 días, ¿no? A 60 días. Y eran más de 700,000, 750 y algo mil cada 60 días. Wow. Y así, pero yo siento que yo vendo más en Facebook y todo eso, porque vendemos como de mayoreo, entregamos a la gente, por ejemplo, en Ciudad de México, la gente puede pagar en el momento de su entrega, y estoy mirando todo eso, o sea, como qué paqueterías, qué todo eso, así, desde comprar un computador porque uno inicia, desde rentar un espacio, o sea, todo como que el dinero trabajando ahí sin que hay como mucha ganancia neta, por así decir, ¿no? Uh-huh. Que invirtiéndolo en el negocio así. Fantástico, fantástico. Me encanta cómo transmites, Narayana. Y bueno, hermano, ¿qué opinas de esto, no? O sea, 2 meses, 700,000 pesos, pero creo que el trasfondo, como bien lo estamos platicando, no es el dinero, ¿no? Es el servicio y muchos otros conceptos que nos ha transmitido Narayana. Y bueno, no sé qué opinas, hermano. Uh-huh. Bueno, mi opinión va a empezar de esta manera. Primero, me causa mucha felicidad esta entrevista porque siempre podemos aprender de todos, siempre podemos aprender de todos, de todo podemos aprender, de quien nos limpia que estar en un semáforo, de quién es el empresario más importante del país, siempre podemos aprender, incluso de alguien que no esté teniendo buenos resultados, aprendemos incluso también cómo no hacer las cosas, siempre podemos aprender de todo el mundo. Y algo que me recuerda esta plática que estamos teniendo. Fíjense las palabras que se han utilizado. Hemos utilizado las palabras felicidad, las palabras servicio, las palabras aprender. Aunque no se ha usado la palabra experiencia, las experiencias tienen que ver, por ejemplo, con los viajes. Y eso me recuerda algo a lo que otro de mis mentores le llama el arte de la felicdisciplina. El arte de la felicdisciplina. Y es que la felicdisciplina es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es la felicdisciplina? La disciplina de ser feliz. Pero recordando el tema de la lingüística, si ni siquiera podemos definirnos qué es felicidad, entonces difícilmente podemos acceder a ella. Entonces, ¿qué es la felicidad? Según algunos de mis mentores, la felicidad, y voy a llegar al punto de la facturación, la felicidad tiene que ver con 3 pilares importantes. Y el pilar número 1 es el de las experiencias, ¿no? Las experiencias. Y es ahí donde llega el 95% del mundo, porque es el de más fácil acceso. ¿Qué son las experiencias? Pues los viajes, los restaurantes, el celular nuevo, el carro nuevo, la casa nueva. Esas son las experiencias, ¿no? Son a donde la gente puede acceder más rápidamente, pero también son las más efímeras. Las que de inmediato terminan. Me compro el Camaro 2022 y ya llegó el 2023 y pues ya no me hace tan feliz porque ya voy por el siguiente, ¿no? Y así nos mantenemos. Entonces, esas son las experiencias. El segundo pilar donde poca gente llega es el de el potencial humano, el desarrollo personal, el crecer a través del conocimiento. Ahí poca gente llega. Y finalmente, el tercer pilar es el de una vida con propósito y una vida en servicio, una vida en contribución. Entonces, cuando una persona consigue alinear las experiencias, el desarrollo personal y encauzar eso a una vida con propósito y en servicio, entonces eso se traduce en mucha felicidad. Pero hablando específicamente de la facturación, es lo que está pasando justamente con Narayana, que es una persona que tiene experiencias en su vida, que es una persona que, por ejemplo, ha vivido la experiencia de lo que es conocer culturas, traer productos, y lo alinea con el desarrollo personal, el potencial humano, el encontrar su mejor versión, pero no solamente hasta ahí, sino que lo ha encauzado correctamente ¿a qué? A servir a través de sus productos a un nicho específico del mercado. Entonces, ¿qué sucede? Que eso se traduce en ventas, pero vean lo interesante y lo contraintuitivo que suele ser la vida. Es como la seducción. Esto es como la seducción. Fíjate, cuando una persona sale a la calle y le dice a una mujer, en este caso, ¿no? Soy hombre, enamórate de mí, es que tienes que amarme. No me va a amar, al contrario, hasta la voy a repeler. Oye, para allá necesitado. O sea, si yo salgo ahorita a la calle y le digo, enamórate, es que tienes que amarme, lo único que va a provocar es llamar a la policía y termino yo en una patrulla. Por el contrario, cuando en lugar de estar forzando la situación, lo que hablábamos de la flor ahorita, cultivamos, servimos, contribuimos y ayudamos, en ese momento solita la persona va a decir, yo quiero estar con esa persona, quiero estar con él. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Es lo mismo, es que Narayana no está buscando el dinero, no. Al contrario, está sirviendo. Es el mismo ejemplo que acabo de poner ahorita con el tema de la seducción.
al estar tan centrado en esa contribución, en el servicio, en el desarrollo y demás, ¿qué es lo que provoca? Que entonces el dinero lo busque, así como las mujeres buscan a esos hombres que son de alto valor, por usar esa expresión que no tiene que ver con dinero, nada más. Entonces, ese es el tema contraintuitivo. Cuando servimos y contribuimos, la abundancia, pareciera que el universo conspira para que la abundancia nos encuentre. Entonces, eso es algo lo que yo creo que está pasando con Narayana, y yo me siento muy afortunado y muy bendecido, y pónganle el adjetivo que quieran, porque qué afortunados somos de poder estar compartiendo este conocimiento y estarnos enriqueciendo de todo esto en conjunto. Eso es lo que quería comentar. Wow, fantástico. Si te pudiéramos preguntar, Narayana, sobre algún consejo para nuestra familia X, para tener resultados como los que estás teniendo, ¿qué les podrías decir a ellos? No sé. Siento que cada ser humano es un ser singular, único, una condición distinta, pero yo creo que quien busca encuentra, y todo esfuerzo tiene su recompensa, yo creo. Y pues son muchas cosas, ¿no? Pero quien busca encuentra. La Biblia, si alguien lo quiere considerar, es un texto interesante, ¿no? Dice, quien toca se abrirá, ¿no? Entonces, o en la India también hay varios textos que hacen ciertas menciones, pero pues es así, independientemente si lo dice la Biblia o no, o algo, que alguien siga su interior, eso es la verdad, ¿no? Pero si alguien es sincero, seguramente respuestas van a venir. Si alguien es sincero, de hecho, una vez yo pregunté a un hindú, ¿sí? Yo le dije, oiga, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo tal? Se lo juro. Y él me dijo, dice, adora a Paramatma. Paramatma es como la superalma, es como la concepción de Dios para cierta cultura hindú, que se dice que es la inteligencia que orquesta toda la manifestación cósmica. O sea, para los hindús en general, Dios es esa inteligencia que penetra todo, que está en el corazón de toda entidad viviente y orquesta todo, organiza todo. Entonces, sí. Y él me dijo, pero ¿cómo puedo hacer para que me vaya bien? Bendígame. Así le dije, ¿no? Porque eso existe, tal vez suena un poquito raro yo diciendo esas palabras, pero en la cultura hindú sí existe eso, esas palabras, sí existe esa relación. Sí existe, por ejemplo, van y tocan a los padres los pies, y o sea, para que se entienda un poquito el contexto. Entonces yo dije, hoy dame tus bendiciones para que me pueda ir bien, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, dice, si tú eres sincero, dice, te va a ir bien. Dice, órale a Dios en tu corazón, dice, y respuestas vas a tener. Así me dijo, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado mucho, porque creo que uno tiene que tomar la responsabilidad, saber que la dimensión económica es una responsabilidad de tantas responsabilidades, igual el tema de la salud, igual todas las áreas que ahorita compartía Luis, que es muy importante, y que es de sentido común, porque no es que lo diga yo o que él lo diga o así, sino que pues ¿quién quiere estar enfermo? ¿Quién quiere estar sin poder obtener algún bien, sin dinero para poder ir al doctor, para comprar ciertos alimentos de calidad, o sea, eso es un hecho, ¿no? Es una realidad de personas sensatas. Entonces, yo creo que pues uno tiene que ir al autoconocimiento en su entorno y saber uno qué es la realidad, porque uno es responsable de su vida. Uno es responsable, uno tiene que tomar la responsabilidad de todo lo que constituye pues nuestra propia existencia y todas esas dimensiones. Y en lo económico pues es también así, porque yo le puedo decir a alguien, no, que se esfuercen, o la voluntad, pero realmente la voluntad, científicamente, o sea, la determinación no es un tema de voluntad, es un tema incluso hormonal, o sea, son muchas consideraciones. Alguien con mucha, por decir, determinación, tú le mueves la química de su cerebro y pierde la voluntad. O sea, es importante entender la dimensión física, cómo funciona lo físico, cómo funciona la mente, lo psicológico, cada área cómo funciona, ¿no? Hay gente que yo tengo un amigo con mucho ímpetu y todo, y tuvo ahí un poco de problemas con su
con su cerebro, no en mal sentido hablando, y se descompone, ya pierden la voluntad, el ímpetu, y Claro. muy importante la dimensión física, muy importante la dimensión mental, la dimensión espiritual, si alguien lo quiere entender así, y pues ser responsables, ser responsables, responder a la vida como se siente, porque yo puedo decir algo, pero a alguien no le cuadra, ¿no? Pero si alguien es sincero, seguramente respuestas va a encontrar, yo creo. Hay cosas que se manifiestan, hay respuestas. En la India, por último, dicen que Dios o la vida, o como cada quien entiende, o su interior, dice que no lo podemos ver, que es como la mantequilla dentro de la leche, o como el fuego dentro del fósforo, que no podemos verlo. Se tiene que desarrollar un ojo, una actitud, un ojo interno, para poder ver lo que con el ojo no se ve. Y eso es real, nuestros ojos son muy limitados. Por ejemplo, no podemos ver ni nuestros párpados y están aquí, ¿no? Y con eso queremos ver a la inteligencia universal, y no es así. O sea, un perro ve mejor, un perro huele mejor, otras formas de vida tienen sus sentidos con más capacidad, pero el ser humano sí puede ver cuando desarrolla estas facultades, se vuelve sensible, se vuelve apreciativo, se vuelve perceptivo. Y bueno, por último, yo creo que si alguien, yo le puedo recomendar algo, es de que sea agradecido. Yo creo, y a mí me ha funcionado, y he visto que muchas personas quienes yo lo he recomendado, le funciona. Cuando alguien es agradecido, vive mejor. Y si existe lo de la metafísica, no sé, alguien puede creer o no creer, pero bueno, si existe eso de la metafísica y todo, cuando alguien es agradecido, cosas buenas suceden. Yo me he dado cuenta en la vida de gente. Cuando alguien es apreciativo, ya vive en una dimensión de abundancia, por así decir. Y alguien que tiene todo, como alguien pudiese entenderlo todo, pues vive en una condición de miseria si su mente no es satisfecha, si no es apreciativa. En la India dicen también que el ser humano, así como el gusano de seda crea con su propia saliva su propia cárcel, de manera similar, el ser humano que no es agradecido con su mente genera su propia miseria y prisión mental. O sea, solito él, sin necesidad de enemigos, él solito genera todo su propio cautiverio, su propio enredo mental. Y a mí me ha ido bien cuando agradezco. En medio de la dificultad, en medio de la adversidad, como luego también dice Luis, ¿no? Venimos desde abajo, dice, de la dificultad, adversidad y no sé qué más, ¿no? Y la complejidad. Y complejidad. Pero cuando uno es agradecido, cuando uno aprecia, le va mejor uno. Pues si no me va bien, no, pues necesitas dar un poquito más, porque pues, si no hay resultados, si no has dado lo suficiente, es porque no, si no recibes es porque no das lo suficiente, ¿no? Entonces uno necesita dar más. Claro, eso no le gusta a nuestro ego, ¿no? Porque uno pues no, dice, no, ¿cómo? Pero pues hay alguien, si crees en algo determina que hay algo que tú tienes que solucionar, hay algo que tú tienes que resolver en ti, hay algo que tú tienes que aprender, ¿no? Y estamos aquí aprendiendo muchas cosas, ¿no? Eso yo podría decir, ser agradecidos. Yo creo que esa es una herramienta, independientemente de lo económico, y aparte no independiente, ser agradecidos. Cuando eres agradecido, va a estar más sonriente. O normal, al menos menos amargado, y a lo mejor al ir a vender le va a ir mejor, y va a descontestar mejor, y va así. La gente que está comprando algo también pasa, o sea, la gente, por ejemplo, a los que me ayudan, yo siempre también pongo énfasis de que atiendan bien a la gente, ¿no? Porque la gente ya también fue y pasó un mal rato para poder obtener un ingreso y venir a dejarlo a uno. Muchas cosas que cuando alguien se vuelve perceptivo, pues uno puede mejorar, ¿no? Tratar de, pues sensatamente no producir. Si alguien no hace el bien, pues que no haga el mal, ¿no? Ese mucho ayuda, claro, que no estorba. O no es el que uno tiene que salvar a todos. Con que uno no haga daño ya es suficiente, ¿no? Si no puedes salvar a todos y salvar el mundo, simplemente con que no hagas daño, ¿no? Simplemente con que tú, ¿y cómo no hace uno daño? Pues estando bien uno. Y es una de las cosas que también aprendí vendiendo y en el capitalismo, que hoy en día la palabra egoísta se tiene como que mal entendida, ¿no? Pero egoísmo en su sano contexto, pues es hacerse responsable de la vida propia, porque si uno no se hace responsable de la vida propia, realmente uno no puede ayudar a nadie. Suena bonito que sí ayudar, dar la vida por otros, pero no, o sea, no se puede.
Si tú no resuelves el área económica, no puedes dar ni limosna, no puedes ni ayudar a nadie, no puede, o sea, no se puede. Si tú no tienes salud, pues no se puede. Si tú no resuelves tu interior, no se puede, o sea, no se puede. En la evidencia, en lo empírico, en lo observable, en lo tangible, pues no se puede, porque pobre por definición es alguien que no tiene un recurso económico, ¿no? Generalmente. Y pues el pobre no puede dar riqueza, por definición no puede. Y así el que no tiene no puede dar, entonces necesita cultivarlo, desarrollarlo y después compartirlo también, ¿no? Si es que alguien lo considera adecuado. Pero uno necesita tener para poder dar, uno necesita tener conocimiento, necesita tener ingresos para poder donar, sabiduría, sensatez, todo lo que uno quiere compartir. Wow. Y así. Qué tremendo. Hermano, algo que quieras compartirnos, ya estábamos en tiempo, se nos ha ido volando, podríamos hacer 3 horas aquí de entrevista y creo que estaríamos muy contentos todos de tanto que estamos aprendiendo. Pero bueno, hermano, algo que nos quieras compartir, sé que hay muchos temas muy interesantes, pero bueno, cuéntanos. Si estás solo y te aburres, entonces obviamente estás en mala compañía. Sadhguru dijo eso una vez y me encantó. Si estás solo y te aburres, entonces obviamente estás en mala compañía. ¿Qué significa eso? Y es una frase que recordé con todo lo que nos transmitía Narayana ahorita, que básicamente significa que tenemos que trabajar en nosotros, pero en muchas ocasiones estamos a expensas del nuevo celular, de la nueva computadora, del nuevo carro, de todo lo que está fuera de nosotros. Y siempre lo he dicho también, el que aprende a ser rico con poco, entonces el que aprende a ser feliz con poco, también lo va a hacer con lo mucho. ¿Por qué esto es importante? Porque acuérdense que la pobreza no es un estado material, es un estado mental. Eso es bien importante entenderlo. La riqueza no es un estado material, es un estado mental. Tenemos que empezar por ser ricos por dentro, nosotros mismos, trabajar en nosotros. Y para trabajar en nosotros muchas veces tenemos que aprender también a estar en esa soledad, porque todo el tiempo estamos buscando la satisfacción y la gratificación inmediata en todo lo externo. Y algo que dijo ahorita Narayana que me recordó otra frase de Sadhguru es: si no sabes manejarte a ti mismo, entonces estás manejando todo lo demás por accidente. Fíjense eso, si no sabes cómo manejarte a ti mismo, entonces estás manejando todo lo demás por accidente. Entonces, le preguntabas a Narayana, ¿qué le podés decir a la gente a los alumnos, a la gente que te escucha, a la gente que va empezando, ¿no? Y es otra frase que está así, las de las Sagradas Escrituras siempre están redactadas de una manera hermosa, llevándole un tema mucho más nuevo, es cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces esa parte, ¿no? De estar súper perceptivos, de estar súper receptivos, de agradecer constantemente lo que nos envía la vida, el universo, Dios, como lo queramos ver, porque todo lo que llega a nuestra vida son maestros que vienen a enseñarnos cosas. Pero entonces, ¿cuándo aparece el maestro? Cuando el alumno está dispuesto a aprender. Entonces eso es lo que quería comentar. Fantástico. Bueno, ya casi estamos terminando. Yo tengo una duda, Narayana. ¿Qué significa tu nombre? ¿O cómo se pronuncia bien? ¿O qué es tu nombre? Bueno, Narayana es como un hombre de Dios, ¿no? Yo me llamo Narayana Das, que es como el sirviente de ese aspecto de la divinidad, o sea, Dios. En la India, el libro por excelencia se llama el Bhagavad Gita, es como la Biblia de la India. Y el Bhagavad Gita lo leía Gandhi, Schopenhauer, Hegel, Newton. De ahí fue que sacó: a cada acción le compete una reacción igual y en sentido opuesto. Muchos leían el Bhagavad Gita. Gandhi liberó la India con el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita habla de yoga, meditación, de un montón de cosas. Y bueno, ahí el que habla el Bhagavad Gita es Sri Krishna. Krishna es como el maestro y Arjuna es como el discípulo. Y Narayana es este aspecto de Dios, que quiere decir el refugio de todas las entidades vivientes. Ese es el nombre, ese es como el significado, el refugio de todas las entidades vivientes. Y un poquito ahí lo que mencionaba Luis, justo en el Bhagavad Gita, dice en uno de los textos que cuando alguien está conectado con su interior, puede ver señales de divinidad por doquier. O sea, él encuentra respuestas por doquier cuando alguien está conectado en su interior. Sea en un negocio, sea en todo. Cuando alguien está conectado,
como una conexión. No tienes el Wi-Fi, no estás conectado, estás desconectado. O sea, no estás en vibración, no entiendes la vida, estás confundido, está distraído alguien. Cuando alguien se conecta con su interior, se conecta con todo. Puede entender, hay un nivel de comprensión superior. Esa conexión se llama la superalma o Narayana. Narayana es uno de los adjetivos que se le da a Dios. Y hablando un poquito también eso de que decía Luis, de ser apreciativos y perceptivos, justo que se habla en el Bhagavad Gita, dice que uno incluso debe recoger el oro que ha caído en la suciedad. Es decir, de todo se puede aprender, ¿no? El oro que ha caído en la suciedad, pues lo vas a limpiar porque es oro, ¿no? Entonces uno puede aprender de todos también. Uno puede aprender a obtener como una esencia de todo, de qué hacer, de qué no hacer. Y eso es el gurú, que se habla en el Bhagavad Gita. El gurú es Dios en todos. El gurú es Dios en todo. El gurú es lo que te revela. Se dice que a veces el gurú, el maestro, tu intuición, puede venir a través de un suceso mórbido, a través de un sueño, a través de un niño, a través de un evento aparatoso, desagradable. Es cuando algo viene a una realización, algo se ilumina en ti, algo has entendido que te da bienestar, que amplía tus horizontes, que te da alivio, que te da esperanza, etcétera. Y bueno, también ahí pueden leer el Bhagavad Gita, está muy lindo. Yo lo escucho, yo lo leo, su contexto y todo es muy interesante. Wow. Leo de todo un poco. Qué tremendo, qué tremendo. De hecho, fíjate que yo soy muy fan del ajedrez y en India hay muchos ajedrecistas y hay un gran maestro que se llama Narayana y que es famoso, no sé si lo conozcas, y que es tu tocayo, ¿no? Y que es muy bueno. Pero bueno, me imagino que en la India hay mucho jugador de ajedrez. Pero bueno, vamos a terminar esta entrevista. Vamos a las conclusiones. Cuéntanos, Narayana, tus conclusiones de este espacio que compartimos. Y bueno, y luego voy a ceder la palabra a Luis, pero cuéntanos un poco qué te llevas de esta plática. Pues primero que nada, de verdad les quiero agradecer, porque yo soy como alguien muy, no antisocial, soy alguien muy social, pero internamente sí muy solitario por mi formación, y mi padre también es alguien muy, muy solitario y muy así. Y he emprendido esto de manera muy sola, ¿no? Y escuchar a personas como ustedes, como a Luis. A ti no te había oído mucho, por eso no, si me entiendes, pero igual es muy grato como, pues sí, escucharlos y aprender también, porque pues personas que están logrando algo en lo que uno trata de resolver, como comentaba, ¿no? Y agradecido por su espacio, su tiempo. Su tiempo es un tiempo de vida, o sea, nuestro tiempo es muy breve, no porque me ponga filosófico, no, porque es real, o sea, gente que muere, mucha gente con muchas capacidades intelectuales muy atractivas, muy guapos, guapas. Ayer dijeron, oh, mañana nos vemos, tal, y hoy no se amanece, o sea, no, uno da por hecho muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, yo les agradezco de verdad, no de manera hipócrita, no de manera así como para quedar bien en la audiencia, no me importa a mí eso. O sea, obviamente no quiero quedar mal, pero no es como que no me importen, ¿no? Pero de que no quiero ser hipócrita es lo que digo, ¿no? Sí les agradezco su tiempo, les agradezco su ayuda. De hecho, no es primera vez que lo menciono. A Lucero, que me recuerdo que fue quien me envió en un inicio como la información, después también, ay, se me olvidan los nombres porque ando movido, pero me recuerdo que yo les daba gracias porque atendían muy bien, porque muy identificados también, y agradecido pues por este conocimiento, si es un conocimiento que pues le comparten a uno. De hecho, bueno, también me acuerdo que escuché una plática de Luis que estaba hablando y había unos medio haters ahí, ¿no? Y yo me daba cuenta, justo haciendo mención de esto, de que como alguien, cuando no es humilde, pues se cierra completamente. O sea, uno está mal, uno está pobre, uno le está yendo mal.
y alguien le está tratando de compartir algo y uno quiere todo así fácil y no es así, o sea, uno tiene que esforzarse, uno tiene que destapar los oídos, uno tiene que aceptar, uno tiene que vivir cosas difíciles para aprender, ¿no? Y yo agradezco esto porque uno puede saber que hay personas como dice, Dios los hace, ellos se juntan. ¿No? Entonces, pues aquí estamos intentando. Y también Bien. respecto a lo económico, yo creo que es o no es muy importante, pero en cierto contexto también sí, porque hay gente que sí, por ejemplo, yo hubo un momento donde yo sí necesitaba lo económico tal cual, ¿no? Entonces, obviamente uno no busca dinero, debe venir internamente, la abundancia es interna, eso es muy real, eso es muy cierto, pero cada persona está en una situación muy particular, muy distinta. Por ejemplo, uno va a un taxista, me acuerdo, iba a un taxista y me dice, no, es que no hay dinero y no tal y esto. Y ni modo que yo le diga al taxista, no, tú estás mal, estás loco, ¿cómo que no? Tal, tal. Pero yo dije, no, pues su realidad es que sí. Entonces no le voy a decir nada porque pues es su realidad, como en un respeto. Pero yo en un entendimiento distinto dije, bueno, sí hay dinero, porque el dinero no es, aunque haya crisis y todo, inflación y tal, o sea, no es que el dinero se fue a Marte, a la Luna, o sea, no es real eso, ¿no? Y aparte de eso, yo decía, bueno, si no hubiese dinero, no estuviera McDonald's, no estuviera el Kentucky, no hubiera Walmart, no hubiera Claro. la Ford, la Nissan, dice, no, si hay dinero, ¿cómo no, no? Entonces, muy importante, es difícil, pero muy importante saber identificar. Por eso a veces hablan cosas muy generales, ¿no? Porque lo particular es muy particular. A veces hay gente que uno no puede decirle algo porque su condición es distinta, ¿no? Por ejemplo, uno no va a hablarle de un emprendimiento a un anciano, posiblemente porque está en otra etapa de vida, esta es otra realidad, es otra sus circunstancias, sus necesidades. Y es muy importante el contexto, yo creo, ¿no? Como ser muy sensible a eso. Y, y bueno, les agradezco de verdad mucho su tiempo. Ojalá que después me pasen su contacto para poder. No, sin duda, Narayana, nos tenemos que ver, o sea, tenemos que ver y platicar y seguirlas. Eso que dije. De verdad, muy agradecido, muy agradecido. Sí, como he aprendido mucho de Luis, yo igual empecé y lo hice, y uno aprende también. Pues, también siento que es alguien que muy a mi realidad, ¿no? O sea, muy, pues que uno encaja, que uno, Sí. ¿no? Y así, o sea, uno hace, no hay disonancia, hay armonía. Y yo veo también sinceridad. Yo, si soy sincero, yo desde el primer curso, yo por eso lo tomé y tomé un segundo, porque si no, pues dije, no, mucho charlatano, o hay de todo, ¿no? Pero no, yo vi como, no sé, especulé a lo mejor, no sé, porque todo un tema eso, ¿no? Pero pues yo dije, a lo mejor, o sea, yo sí reconocía como muchas cosas similares que yo tenía en mi experiencia, que él hablaba y que me llamaron la atención. Y también yo sí sentía que él hablaba desde los resultados. Y bueno, yo dije, lo voy a hacer, lo voy. De verdad he escuchado muchas cosas de él, aunque habla en repetidas ocasiones cosas muy particulares, pero yo me lo grabo, eh, como con una actitud de aprender. Y aunque sea lo mismo que alguien dice, uno aprende cosas diferentes. Porque una vez siente que está entendiendo al prójimo, ¿no? Alguien ahí está entendiendo, pero no es la información, no son las palabras, sino es algo que se le revela a uno, un conocimiento revelado. Es el conocimiento védico de la India, es un conocimiento revelado. Tú puedes oír algo, mismas palabras. Se dice que son como las balas de salva, ¿no? O el chocho homeopático. En uno es un glóbulo de azúcar, pero en otro hay realización, hay contenido, cura, sana. En el otro no. Son las mismas palabras, ¿no? Échale ganas o algo así. Y en el otro, mismas palabras, pero dentro es la potencia, la carga con la que vienen esas reverberaciones, esas vibraciones. Alguien que ha realizado eso, alguien que lo ha logrado eso, alguien que quiere compartir eso, ¿no? Es una intención, una motivación, un conjunto de elementos ahí. Y yo estoy agradecido y la manera que puedo agradecer, pues es primero resolver esto. Estoy trayendo apenas sistematizándolo, estoy montándolo y después también a mí me gustaría en cierta manera ver cómo poder contribuir, pues ayudar a ustedes y también en general a la gente
y todo ese tema, ¿no? Pero primero también necesito resolver esto, es lo que yo comentaba, ¿no? Claro. Primero necesita resolver su vida uno, su mundo, porque realmente uno solamente puede dar lo que uno, si no se vuelve todo un despropósito, no funciona, o sea, no es real. Genial. Muchas gracias. Gracias a ti, Narayana. Y bueno, hermano, para terminar, tus conclusiones de esta entrevista. Wow, la verdad es que se alargó de más, pero no me importó. Yo le mandé un mensaje a Carlos y le dije, Carlos, no importa que se alargue, hermano, la estoy disfrutando mucho. La verdad es que quiero culminar con esto, voy a ser lo más contundente posible, pero quiero empezar por acá. Decías que cuando estabas en el evento, notaste que había personas, ¿no? Que eran los haters, ¿no? Tiraban hate. Y hablaste de la palabra humildad. Y eso es algo que los grandes maestros en el mundo, Jesucristo, y llévalo a los terrenos que lo queramos llevar, han tenido una gran humildad. Una gran humildad. ¿Por qué? Porque cuando una persona es humilde, entonces está receptivo al mensaje, está receptivo a la información. Ahora también, Luis, ¿cómo le haces para que eso no te afecte? ¿Y por qué te lo quiero comentar, Narayana? ¿Y por qué se lo quiero comentar a las personas? Porque en esta búsqueda del crecimiento constante y de encontrar nuestra mejor versión, en ese proceso de estar buscando mejorar, porque siempre hay espacio para mejorar, siempre está el siguiente nivel. En ese momento, uno tiene que entender que las personas heridas causan dolor. Va a haber mucha gente que te va a tirar hate, que va a hablar mal de ti. Ahora que estás creciendo tu negocio, Narayana, va a haber gente que te va a criticar. Y a veces en la misma familia, caray, amigos, gente cercana va a criticarte. Y ¿sabes una cosa? La manera en la que yo lo gestiono, y es un consejo que quiero darte a ti y a toda nuestra audiencia, es: las personas heridas causan dolor. ¿Por qué yo no me engancho con la gente que habla mal de mí o que se ha expresado mal? Porque entiendo que tienen dolores y situaciones y problemas y crisis y están lastimados igual que yo. Entonces, cuando uno está lastimado, buscamos lastimar a los demás. Una persona que está plenamente feliz difícilmente va a lastimar a alguien. Entonces, las personas heridas causan dolor. Ahora, quiero finalizar con 2 puntos. El primero es transformarnos. Este movimiento que nosotros estamos haciendo, que es algo a lo que le llamamos transformación. ¿De dónde viene ese movimiento? Y me encanta que hagas parte de este movimiento, justamente, Narayana. ¿Qué significa la palabra? Mi palabra favorita en el mundo es transformar. Una vez un mentor me dijo, oye, ¿cuál es tu palabra favorita? Y le dije, transformar. Transformación es mi palabra favorita. ¿Por qué? Trans significa a través de. Formación significa aprendizaje, conocimiento, llenarte de conocimiento. Entonces, ¿qué es la transformación? Es esa mutación que consigues a través de la información para llegar a tus siguientes niveles superiores de tu existencia humana. Entonces, ¿qué significa la transformación? Significa formarte, crecer a través de la ejecución. Entonces, amo ese término que inventamos acá en la familia X, que es la transformación. Crecer, desarrollarnos a través de la información, pero tomando acción, porque si no, no hay resultados. Y finalmente, quisiera, Narayana, agradecerte a ti por este tiempo de vida que nos regalaste, por este espacio, porque te veo como un maestro que llegó a mi vida a enseñarme muchas cosas. Probablemente pareciera que yo soy el que está enseñando y demás, pero no es así. Hoy yo me llevo un aprendizaje, una claridad, una luz, mucha esperanza, porque si tan solo el 1% del mundo fuera meditativo como te siento a ti, estaríamos en un mundo diferente. Este mundo sería un mundo mejor si tan solo el 1% fuese meditativo y apreciativo y fuese agradecido. Si el 1% del mundo conseguimos que entienda esto, la verdad es que vamos a vivir un mundo muy hermoso. Entonces quiero agradecerte por tu tiempo, por tus enseñanzas, por el maestro que te convertiste el día de hoy para mi vida y para los que van a escucharnos. Y de verdad te lo agradezco acá desde el fondo de mi corazón. Hoy aprendí tantas cosas. Yo nada más me quedaba reflexionando y decía, wow, muchas gracias. Estoy muy contento por todo lo que nos aportas, lo que me aportaste y lo que le vas a aportar a la gente que vea este video. Así que, aparte acá tenemos a gente que está en producción, que está en atención a clientes y todos estamos así como, wow, estamos aprendiendo mucho. Así que muchas gracias por todo el aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Narayana. No será ni la primera ni la última vez que estamos acá platicando. Y bueno, bendiciones para ti y para toda la familia X. Y bueno, vamos a seguir nuestro camino, pero ahora con mucho más aprendizaje de todos. Un abrazo, Narayana. Gracias. Bye. Muchas gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta pronto. Gracias. Bye.